Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo vamos? Buenos días, profe. ¿Qué me cuentan? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, señor. Me alegra mucho. Me alegra mucho, mis queridos estudiantes. ¿Cómo le fue con la profe Sandra? Buen día, profe. Buenos días, ¿cómo amanecen? Ay, ¿me escucha bien? Bien, bien, sí. Ay, bueno, gracias a Dios. Me metí por la cuenta de mi sobrino aquí en el computador a ver si esa parte me funciona mejor. ¿Y el resto? El resto sigue igual, profe. El resto sigue igual porque el otro no lo he podido mandar a arreglar. ¿En clase? ¿En clase están? No, yo empiezo con su merced. Yo soy Yolanda. Sí, Yolanda, yo sé que es Yolanda. Ah, ¿Y los demás están en clase todavía o qué? sí, pues sí, porque están preguntando qué clase sigue ahorita. Entonces, es que están saliendo Ah, ya les voy a mandar el enlace porque no lo he mandado. creo que tienen química. Estaban en química, creo, que es la primera clase, ¿recuerda? Les voy a mandar el enlace. Sí. Y yo siempre utilizo el mismo, Yolanda. Sí, yo sé, yo el suyo lo tengo por el móvil privado y me meto ahí y ahí no tengo problema. Y es que es mejor así, profe, guardarlo así. Ya todos están preguntando, ¿qué clase es la que no saben? Nada, absolutamente nada. Pero sí, ayer me fui Buenos días. a hacer la diligencia que tenía cuando salía. Buenos días, Andrea. Doña Yolanda, ¿cómo me le va? Hola, Andrea. Hola, profe. Bien, gracias. ¿Cómo vamos? Yo abría aquí el Buenos días. profe, cuando su merced tiene la pantalla abierta, ¿Cómo, Yolanda? ¿cómo hago acá? Más durito, por favor. Aló, Si le escucho, ahora sí. pero un poquito Es más que duro, hable. estoy tratando de, ¿cómo se dice? Como tengo páginas abiertas, que es la de la plataforma, ahora no la encuentro. Ah, ya la veo, profe. Ahí no se pierde la comunicación, ¿no, profe? ¿Cómo? Ahí no pierdo la comunicación. No. Bueno, Bueno, entonces, buenos días para todos. Vamos, como se dice, a iniciar. buenos días, profe. Eh, Tienen las preguntas que les envié ayer, ¿cierto? Las mandé por el WhatsApp. Sí, profe. Yo las vi, pero yo tuve que salir, no respondí ninguna. Dice, bueno, vamos con ¿Cómo?
Profe, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con la solución del taller. Profe, yo sí. ¿Cómo? Profe, yo sí los solucioné. Y Escríbame porque tiene problemas de internet. los solucioné y se lo envié Escríbame porque tiene al problemas de internet. WhatsApp. No se le, o sea, no le he entendido nada de lo que me dice. Andrea, recuerde el texto rapidito para resolver las preguntas que quedaron pendientes ahí. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Las guerras no terminan cuando se cuentan los muertos, sino cuando se eliminan sus causas. Por eso es el tremendo informe que ha presentado en el Centro de Memoria Histórica con las cifras del conflicto que hace medio siglo arruinaba física y moralmente a Colombia. No puede ser el final de un proceso, sino el comienzo de un examen muy serio de los cuales son las causas que hicieron que hayan muerto por el conflicto 220.000 personas y solo 40.000 en el campo de combate, que se hayan degradado hasta lo indecible los métodos de exterminio, se haya expulsado de sus tierras en medio del horror y del desastre a 5 millones de personas y se haya profanado una vez más la dignidad de la nación. Por estas cifras escalofriantes son apenas la punta del iceberg de Iceberg. Iceberg. de la catástrofe colombiana. No solo hay que preguntarse qué ser humano muere bajo el balazo del machete o la motosierra, sino qué ser humano se degrada y se destruye cometiendo ese crimen. Y si algo nos deben conducir estas cifras tan necesarias a la comprensión de que la guerra no es la estadística que detrás de unas cifras que forzosamente los diseñadores gráficos convierten en bellas tipografías y en iconos de colores. Hay largas jornadas de terror, incontables horas de angustia, ríos de desesperación, miles de hijos huérfanos de sus padres y miles de incontables de sus padres y miles de padres huérfanos de sus hijos, y noches de desvelo y desembarcos monstruosos y fiestas de sangre, violaciones aterradoras y torturas desesperantes, y el fuego del odio en los ojos y el hastío de la maldad, y las moscas de la muerte. Resulta asombroso que la odiada guerrilla contra la que se ha levantado la sociedad en masivas manifestaciones de rechazo a prácticas tan repudiables como el secuestro o el minado de campos, sea responsable apenas una tercera parte de los hechos atroces consignados en el informe, y que casi 2/3 partes de esos hechos se deban a las paramilitares a los paramilitares y a su alianza con lo que solemos llamar las fuerzas del orden. Las preguntas, espérame un segundo, profe, eso. Las preguntas más terribles vienen después, al cabo de 50 años de matanzas, que aquí atribuimos al conflicto. ¿No será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este desangre inhumano? No era a quien le correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización, incorporar a millones de personas a un orden de mínimas oportunidades y de garantías sociales, construir un Estado operante, formarnos a todos con el ejemplo de la responsabilidad, ya que ha sido tan aguerrida en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social. Frente a estas tremendas evidencias de irresponsabilidad, de la mezquindad y de la pequeñez histórica, no bastará con mostrar ojos asombrados y rostros compungidos. Hay que
modificar con urgencia el tremendo cuadro de injusticia y de impiedad en que vivimos o esperar el martillo de la historia. Lea la primera pregunta. El tema central del contexto. A. Son víctimas de conflicto armado en algunas regiones del país. B. Es responsabilidad del gobierno nacional en el conflicto armado que aqueja al país. C. Es reporte presentado por el Centro de Memoria Histórica. D. Es necesidad de reconocer las causas y las dimensiones del conflicto en Colombia. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Mm, pues están como entre dos. ¿Cuál? En la B y la C. No, es que no sé. Todas tienen como ¿Qué le están preguntando? el tema central del texto. ¿Cuál es el tema? La necesidad de reconocer las causas, la D. Señorita, correcto, esté segura de lo que sabe, por favor, más seguridad. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La D. La D. Y lea la respuesta. Es Lea la necesidad, es necesidad de reconocer las causas y las dimensiones de conflicto en Colombia. Correcto. Es que si usted va al título, también se lo dice. Sí. Entonces, esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Estamos Sí, de acuerdo? Porque es que nosotros no hemos entendido el conflicto ni las dimensiones del conflicto en Colombia. Es un conflicto político, pero ese conflicto político tiene unas causas muy profundas en la inequidad, en la desigualdad social, en la corrupción. Entonces, eso hace que las causas sean mucho más profundas que solamente dos ideas políticas. El conflicto empezó entre liberales y conservadores en la segunda etapa y pasó a ser de derechas y de izquierdas ahorita. Entonces, hay algo que entender y es claro, por ejemplo, ahorita que tenemos el paro armado. El paro armado, que supuestamente es una guerrilla, ¿por qué está haciendo eso para antes de elecciones? ¿A quién va a beneficiar esas acciones? Entonces, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Hay que entender que no existe ideología, no existe nada, solamente existe un negocio macabro, cruel y criminal. Entonces, tenemos que empezar a mirar que esas son unas consecuencias de unas causas muy profundas. Por eso es que se hace necesario cambiar, que el pueblo se eduque, que comience a entender la realidad, que no confunda política con politiquería, que entienda que la política es tan necesaria como respirar, porque un país que no tiene política no tiene desarrollo. Es una realidad. Entonces, somos seres políticos por naturaleza. Siempre, Buenos días. buenos días, Angélica. Siempre hemos buscado quien nos lidere. Desde el hombre primitivo buscó su líder. Entonces, decir que usted, como ciudadano, va a desentenderse de la política, no es la opción. Entienda y analice y participe en política, porque la política es el camino de la transformación. Y eso es lo que la gente no ha entendido. Dices que solamente van a robar, pero es que no entiende el contexto de lo que es. ¿Por qué no sube usted entonces? En vez de criticar y cuestionar, haga parte del proceso.
Entonces, eso es lo que le toca. Empezar a mirar la transformación social y no solo quedarse en la crítica. Es que todos son iguales. Es que son ladrones. Es que son aprovechados. Bueno, no critique. Tome usted las banderas de un proceso y hágalo. Entonces, esa es la tarea de nosotros. Es la única forma de poder empezar a contrarrestar el conflicto. El conflicto en Colombia es político, económico y social. Menos mal no se le ha metido religión porque así es cierto. Yolanda, lea la segunda, por favor. La segunda, la expresión. Más durito, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me escucha, profe? Se le escucha, pero hable más fuerte. Bueno, la segunda, la expresión el martillo de la historia da a entender que A, la historia tendrá que brindar las soluciones al conflicto del país. B, uy, se me cerró acá. ¿Me escuchan? Ya. Se le escucha, siga. B, la historia condenará, bueno, la historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que se vive en el país. C, consignado. D, el poder de la historia radica en recordarnos diariamente los errores de la vida humana. ¿Ya, profesor? Sí, ¿Aló? se le escuchó, pero entrecortado. Angélica, lea la pregunta 2, por favor. La pregunta 2 dice, la expresión el martillo de la historia de la anterior, que no puedo ver bien, da a entender que A, la historia tendrá que brindar las soluciones al conflicto del país. B, la historia condenará el futuro, la impotencia y la impuntualidad que se vive en el país. C, la historia nunca miente y todo lo sucedido queda consignado. D, el poder de la historia radica en recordarnos diariamente los errores de la vida humana. Bueno, hay errores en cuanto a lectura, Angélica, que cambia o desvirtúa el texto. Lacey, léalo, por favor. Listo. La expresión el martillo de la historia da a entender que A, la historia tendrá que brindar las soluciones al conflicto del país. B, la historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que vive el país. C, la historia nunca miente y todo lo sucedido queda consignado. D, el poder de la historia el poder de la historia es recordarnos diariamente los errores. Lean muy bien. No me cambien palabras ni me pongan palabras que no existen. Yo, profe, yo quiero leerla. Repítala otra vez, señorita. Repitan. La que me terminó de leer, repite, porfa. El poder de la historia radica en recordarnos diariamente los errores de la vida humana. Bueno, entonces, ¿qué es el martillo en la lectura? ¿Qué representa el martillo?
¿Quién me dice qué representa el martillo? El castigo, profe, que estamos condenados a repetir la historia o que la historia castigará al culpable. La D, profe. La B. La B. Bueno, vamos con la primera respuesta. La A. Lea la A primero. Para mí es la B. La D. Ay, Léame la A primero, por favor. Léame la A, por favor. La historia tendrá que brindar las soluciones al conflicto del país. ¿Y será que la historia nos brindará las soluciones? No. No, No, profe. es no. correcto. No nos brindará las soluciones porque lo único que hace la historia es registrar los hechos, no más. Léame la B, Oscar. B. La historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que se vive en el país. Esa es. Esa es la respuesta, porque la historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que vive el país. Entonces, o se toma decisiones ahora, o después se arrepentirá el pueblo y quedará registrado en la historia. Lea la C, Oscar. C. La historia nunca miente y todo lo sucedido queda consignado. Es correcto. Queda consignado, pero no es la respuesta que nos piden. D. D. El poder de la historia radica en que recordamos diariamente los errores de la vida humana. Queda consignado, pero no nos recuerda. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La B. La B. La B. B. La B. La B es la respuesta. La historia condenará en el futuro la impotencia y la impunidad que se vive en el país. Ese es el martillo, porque va a condenar. Pero no condena a los culpables, condena al pueblo colombiano por no tomar decisiones radicales y de fondo. Lea la tercera. Hágame el favor de leer la tercera. Angélica. La tercera, profe. Sí, señorita. Y abro un poquito la... Así como no tengo gafas que tuvieron un accidente. Un interrogante al que responde el texto es: ¿existen múltiples responsables de la oleada de violencia que está aquejando a Colombia? B. ¿Es Colombia un país que recuerda a sus víctimas y las reivindica? C. Colombia tiene posibilidades certeras y concretas para frenar el paro armado nacional. D. ¿Quiénes son los únicos responsables de la violencia en el país? Le dice, ¿cuál es la pregunta, señorita? Un interrogante al que responde el texto es: Un interrogante o una pregunta que el texto hace y que el texto responde. ¿Cuál de todas es la respuesta? La ¿Cómo? A. La A. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo también digo que es la A, También digo profe. que la A. la A, profe. Sí, la A, profesor. La A. Esto se evidencia porque Ojo. los responsables de la oleada de violencia Ojo. que está aquejando a Colombia. Ojo Profe, a lo que les es la están B. preguntando. Ojo a lo que les están preguntando. Lea, Oscar, la pregunta. Lina, apágame el micrófono, porfa. 3. Un interrogante.
Por favor, apaguen el micrófono. Elena, Elena, apaga el micrófono. compañera Silena. 3. Un interrogante al que responde el texto es A. Existen Pare un múltiples... momentico. ¿Cuál es la pregunta, Oscar? La 3. Por eso, pero ¿qué dice la 3? Un interrogante al que responde el texto es Ojo, A. un interrogante al que responde el texto. Ya, profesor. Aquí no le están preguntando a usted quiénes son los responsables de la violencia en Colombia. Solamente le están preguntando un interrogante que responde el texto. A. Existen múltiples Espérese, responsables. vamos a la pregunta. Al texto. Lea el párrafo donde está subrayado, el párrafo 3. Las preguntas más terribles vienen después. Al cabo de 50 años de matanzas que aquí le atribuimos al conflicto, ¿no será necesario buscar causas más hondas? ¿Qué responsabilidad le cabe a la dirigencia que ha tenido el país en sus manos durante los últimos 100 años en este de sangre humano? ¿No era a ella a quien le correspondía educar a la comunidad en pautas mínimas de civilización, incorporar a millones de personas a un orden de mínimas oportunidades y de garantías sociales, construir un Estado operante, formarnos a todos con el ejemplo y la responsabilidad, ya que han sido tan aguerrida en la defensa de sus privilegios políticos y de su dignidad social? Frente a estas... ¿Qué pregunta están haciendo y qué pregunta la responden? Dice, la pregunta aquí es que si no era la dirigencia quien le competía educar con las pautas mínimas de civilización, incorporar y dar oportunidades y educar con el ejemplo y la responsabilidad. Pues vamos a la respuesta. ¿Cuál de estas es el interrogante que responde la pregunta en el texto? ¿La D? La D. ¿Quiénes son los la ¿Quiénes son los D. únicos únicos responsables responsables de de la la violencia en el Sí, ahí país? sí, Correcto. y ahí sí sería la de profe. Sí, gracias por hacerlo ver. Ojo, tienen que tener muy claro qué es lo que le preguntan. Al ICFES no le interesa qué piensa usted. Al ICFES le interesa que lea el texto, que lea la pregunta y que le responda lo que le pregunta, no lo que no le está preguntando. Aquí le dice, ¿qué interrogante responde el texto? Ahí no le dice, explíqueme de las causas de la violencia y quiénes son los culpables. No, ahí le está diciendo, ¿qué pregunta hace el texto y qué es lo que responde a esa pregunta? Entonces la respuesta es correcta, La D, profe, la D. la D. Sí. Entonces, ¿quiénes son los únicos responsables de la violencia en Colombia, según el texto? La dirigencia que ha tenido el poder. La dirigencia, los mismos que han tenido el poder durante más de 100 años. Juan José, organiza porque a las 12:30 nos vamos. Angélica, apaga el micrófono. Perdón, profe. Bueno, entonces, la dirigencia de la derecha que ha gobernado el país es la responsable. Colombia nunca ha sido gobernado por una izquierda, eso es falso. ¿Me entendieron? Sí, profe. señor. La cuarta pregunta. Me lee la cuarta pregunta. Doralba. Listo, profe. Cuarta, una aplicación de la información que proporciona el texto y que ayudaría a sobrellevar el conflicto sería A. La creación de festividades en honor a los desplazamientos que viven los campesinos. B. Le enseña de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. Me hace un favor, repite de nuevo porque por ahí me leyó mal.
Espere. Desde el inicio. La enseñanza de la historia Repita contemporánea. todo. Una aplicación de la información que proporciona el texto y que ayudaría a sobrellevar el conflicto sería A. La creación de festividades en honor a los desplazamientos que viven los campesinos. B. La enseñanza, mentiras, dice enseñanza de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. C. El diseño de marchas semanales para convencer a los grupos armados y animarlos a la paz. D. La creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. Bueno, entonces les pregunto, ¿cuál de esas sería la respuesta? La D, profe. ¿Por qué la de Oscar? Porque dice la creación de planes B, la B. educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. Porque la gente necesita conocer lo que han sufrido las víctimas en el conflicto. Silena, Y ahí en el texto decía lo que habían sufrido pues ante pues todas esas guerras, todo ese conflicto armado. el conflicto armado, sí, exactamente. Tienes razón, Andrea, en lo que estás planteando. Entonces, mis queridos estudiantes, le dice, una aplicación de la información que proporciona el texto y que ayudaría a sobrellevar el conflicto sería la creación de festividades en honor a los desplazamientos que viven los campesinos. Entonces, hacer una fiesta por los desplazados. ¿Sería eso correcto? ¿Ayudaría? No. No, profe. Para No nada. ayudaría. Para solucionarlo, para nada. Para nada, exactamente. La B dice, enseñanza de la historia contemporánea de Colombia en algunas instituciones educativas. ¿Sería esa correcta? No, profe, porque en algunas, debería ser en todas. Entonces, Correcto, Oscar. La palabra algunas hace que esa no sea la respuesta, porque ¿cómo es que se va a hablar de historia contemporánea colombiana solo en algunas y no en todas? Entonces se descarta. C. El diseño de marchas semanales para convencer a los grupos armados y animarlos a la paz. ¿Será que eso servirá? No. No, Sí, profe. No. no. Una marcha de vez en cuando sí, pero que dice aquí, marchas semanales. ¿Ah? ¿Usted estaría en disposición de salir cada 8 días, llueva, truene o relampaguee a marchar por la paz? Hay personas que de pronto Es la sí, B, pero pues profe. no va a ser el mismo apoyo cuando es constante. Al principio siempre va a ser bastante fuerte el apoyo, pero poco a poco va a ir cediendo. Correcto. Entonces, ¿qué respuesta queda? La Es la D. D. Es la D porque es ahí donde se plantean. Ah, entonces, ¿cuál sería la Aplicación. respuesta? Léame la respuesta, Yolanda. Dice, una aplicación de la No, la información. respuesta. Sí, sí, profe, pero estoy para tomar en contexto y con la respuesta. A ver, Voy a- hágale pues. Una aplicación de información que proporciona el texto y que ayudaría a sobrellevar el conflicto sería la creación de planes educativos para que las víctimas del conflicto sean reivindicadas. ¿Qué será reivindicar? Como reconocerlas. Visibilizar. Pues se le va a reconocer reconocimiento de lo que han ¿Alguno de ustedes le ha tocado sufrir el conflicto armado en Colombia? vivido. No, No. Profe, yo soy desplazado del conflicto armado en Colombia. ¿Quién es, Alejandro? Sí, señor. ¿De dónde era usted? Yo soy mi familia en sí es de un pueblo llamado San Luis Antioquia, Perla Verde, a 3 horas de Medellín. En ese pueblo fue víctima de la guerrilla, inclusive hubo un puente que tumbaron, que era la vía principal de Medellín-Bogotá.
Eso fue antes de que yo naciera. Sí. Yo también. Lo tumbó la guerrilla y duraron bastante años construyendo. Bueno, entonces Alejandro Y es pues por ese conflicto, mucha de mi familia se fue para Ibagué, desplazada, y otra vino para Bogotá, y pues por eso yo estoy en Bogotá. Ok, ¿quién es que me dijo yo también? Yo, profe Mariluz. Mariluz, cuéntame. Yo salí de un pueblito que llaman Versalles, que queda en límites de Córdoba con Antioquia. Se Sí. veía mucha la violencia, vi muchas muertes, muchas masacres, desaparecían la gente, los cortaban por pedazos, mataban niños, mataban adultos delante de los niños. Eso era impresionante. Yo tuve que salir de por allá hacia Sucre. Y por ende ya estoy por acá, mira donde vengo llegando ya. Entonces, miramos nosotros que nos ha tocado el conflicto a algunos vivirlo. Entonces, le pregunto, Mariluz, ¿a usted el Estado le ha reivindicado el haber sufrido, y Alejandro, haber sufrido el desplazamiento? Sí, señor. ¿Sí? Sí, a mí sí. ¿Cómo le ha beneficiado o cómo lo ha reivindicado, Alejandro? Gracias a que mi hermana es básicamente desplazada, ella recibió una beca y gracias a eso se pudo graduar en lenguas modernas, y varios de mis familiares han recibido propiedades en el pueblo, ya una vez se recuperó. ¿Y Mariluz? A mí al principio usted sabe que siempre ayudan a uno económicamente, le van dando así que poquito mensual y esas cosas. Y bueno, ya como hace mucho tiempo, porque eso fue en el 2000, sí, en el 2000, entonces ya como que los desplazados como que ya caduca eso, ya no les dan más ayuda, y estoy programada para una indemnización que todavía la veo lejana. También fui postulada para una vivienda en el pueblo que tampoco ha sido efectiva, solo aparece en un papel. Eso ha sido todo. Eso, algunos, es muy difícil reivindicar a todos, ¿no? Pero por lo menos en los últimos años ha sido una tarea de algunos políticos de exigirle al Estado, esto algunos senadores, no del partido solamente de oposición al gobierno, sino también de los que están con el gobierno, de generar algo. Pero pues lógicamente que no es suficiente, porque hay familias enteras desplazadas y hay familias enteras que no han recibido nada. Entonces, la única forma es reivindicar en educación, como Alejandro lo dice, la hermana le dieron una beca para estudiar. Entonces, esa sería la mejor forma. Más que la casa la necesitan, claro, el dinero para comer lo necesitan, es real, pero también lo más importante es reivindicar a la sociedad en educación. Cuando una sociedad se educa, cuando una sociedad comienza a pensar, comienza a cuestionar y se prepara, el futuro de ellos cambia y el futuro del país también. Entonces, una sociedad más educada contribuye a generar entendimiento y paz. Lo único que les digo, es hora de empezar a perdonar a los verdugos. ¿Entendido? Ese es lo único que nos queda en Colombia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Me la lee, por favor, Paola. La quinta, profe. La quinta, sí. Lea la quinta, Paola. Sí, señor. Los filósofos se preguntan si la realidad puede ser conocida, hasta qué punto y hasta qué punto y con qué medios la filosofía se nutre en la actividad científica. Reformula sus problemas, investiga de qué manera se plantean los problemas, de las ciencias y el tipo de respuesta que se propone
para la solución. Así la filosofía A propone que el afán por investigar nos relaciona con nuestra vida cotidiana. B afirma que todos los seres humanos hacemos investigación frecuente. C considera que todas las actividades del hombre pueden llamarse investigación o ciencia. O D busca explicaciones e interrogantes sobre fenómenos de la naturaleza y la vida. Le presenta. Bueno, siempre la filosofía va a tratar de llegar a la verdad. Aunque la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Entonces, nos preguntamos si la realidad puede ser conocida y hasta qué punto y con qué medios. Y para ello, la filosofía se nutre de la ciencia, de la actividad científica, reformula problemas, investiga de manera que se plantean los problemas de la ciencia, el tipo de respuesta se propone para una solución. Entonces la filosofía, ¿qué hace? Propone, afirma, considera o busca. ¿Qué creen que hace la filosofía? Yo creo que busca, profe. Busca. Sí, profe, busca Busca explicación. explicaciones a interrogantes sobre los fenómenos de la naturaleza y de la vida que le presenta. Es correcto. Es correcto, porque siempre la filosofía va a crear preguntas y va a tratar de explicar. Desde las cosas más cotidianas hasta los problemas mucho más complejos. Entonces, ese es el plantear de la filosofía. ¿Quedó entendido el texto de la violencia? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces ahora continuemos con la del día de hoy. Entonces, voy a compartirles el texto. Y aquí cambiamos de texto. Va a leerme el texto, por favor. Viviana. Buenos días. Dice, me contestó la divina entre las diosas. Hijo de la Laertes de linaje divino, odisea de 1000 trucos. No te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otra vez y llegar, otro viaje y llegar, perdón, a las mansiones de Hades y a la Venedara Persefone, no sé pronunciar la palabra, a consultar en oráculo el alma de Tebano, Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Persefone mantener su mente despierta a el sol, que los demás se mueven como sombras de, así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho, y mi ánimo ya no era vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, así sé quién va, pues, a guiarme en ese viaje. Hasta el Hades nunca nadie llegó, y en una negra nave,
Homero, Odisea, Canto X, Madrid, Gredos, 1987. Bueno, ahora nos vamos a Grecia, ¿no? Grecia es la cuna de la civilización, o fue la cuna de la civilización de la humanidad. Allá se dieron los 7 sabios de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras y otros más. Entonces, en literatura, le dice, hijo de la... Me contestó la divina entre las diosas, hijo de Laertes del linaje divino, Odiseo de 1000 trucos. ¿Alguien se ha visto la Odisea? Sí, profe, yo. Bien. Entonces, leemos el texto y vamos con la primera pregunta. Alejandro, lea la primera pregunta, por favor. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. A partir del héroe llega al Hades. B, encuentro con la diosa a partir de partida del héroe. C, llegada al Hades, encuentro con Tirsias. D, anuncio del viaje, lamento del héroe. Bueno, Tiresias, no Tirsias, sino Tiresias. Ok. Entonces, Ok, perdón. del texto, miren que es corto, esto es tomado de Homero. Vamos a buscar palabras desconocidas de ahí. Entonces, son las 9:48 minutos. 9:48, les voy a dar 10 minutos para que tomen algo. A las 9:48, 9:58, seguimos en clase, ¿listo? ¿Me Listo, escuchan? profe. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. hacemos un receso de 10 minutos para que tomen café, se levanten del puesto. Y a las 9:58 volvemos otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El que llegue antesito va a empezar a sacar palabras desconocidas y a buscar esas palabras desconocidas y consultar su significado. Por ejemplo, ¿qué es Hades? ¿Qué es oráculo? ¿Qué es un adivino? Entonces, lo compartimos entre todos el vocabulario y sacamos la respuesta. ¿Listo? Entonces, quedan en receso de 10 minutitos. ¿Listo, chicos? Profe, Gracias, ¿puedes profe. compartir el texto? No lo veo. ¿Cómo? ¿Me puedes hacer el favor y puedes compartir el texto porque no lo veo? Ah, ya. Sí, sí lo está. Bueno, yo sí lo veo. Ya Veo la pantalla negra. No sé qué pasó. lo envío. ¿Me confirman si llegó? Sí, señor, ya llegó. Profe, Dime. es que se me apagó el computador, pero ya estoy aquí por el celular. Entonces, tenemos un descanso un receso de 10 minuticos y apenas entremos, va a leer el texto que aparece ahí en el WhatsApp que lo mandé, en el de español, y va usted a buscar palabras desconocidas y a consultar el significado en el diccionario. Bueno, profesor. Me voy al WhatsApp directamente. Correcto. Ya está abriendo otra vez el computador. Bueno. Ahí está el Las texto. las palabras desconocidas del texto. Correcto. Bueno, ahí lo estoy enviando. Bueno, en el gracias. español está, con gusto. Alcanzo a tomar alguito. Sí, señora. Gracias, profe.
Santiago, vente a lo mi amor. Mira, me gustaría tener algo que se llama algo que se dice Alexa. Es como algo de tecnología de punta que te lleve una noticia. Profe, ¿se puede silenciar el micrófono que quedó abierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Alexa, pues apaga la luz. Yolanda, Se puede hacer toda la Yolanda, cosa de tecnología de punta. Tú estás viendo de tecnología de punta. Yolanda, Señor, perdón. tiene el Señor. micrófono abierto. Perdón, profesor, estaba por ahí en la cocina. Discúlpeme, profe. Nunca se me olvida, pero hoy sí abrir, no sé cómo abrir esto. Estoy. A ver, espera. Ya, profesor. Voy a cerrarlo y apagar la cámara, ¿ok?
¿Listo, muchachos? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. Profe, aquí estoy, pero yo no pude sacar ninguna palabra porque el celular no se me afecta cuando tengo la aplicación del Zoom. no se le afecta, sino que no le sabe mover. Tal vez, profesor. Entonces no puedo, hago las preguntas de las que estaba mirando y no Desde me un da, diccionario. no responde. Bueno, entonces, léame el texto, por favor. Me va a leer el texto. Viviana, ¿estás en dos equipos? Sí, sí, señor. Es que desde el computador puedo ver la letra mejor. Ah, Es ya. que en el- Entonces, léame el texto, Eliana. Viviana. Listo. Entonces vuelvo a leer. Dice, me contestó la divina entre las diosas. Hijo de Alartes de Laertes. Laertes, perdón. Se escucha doble sonido. Empieza, Ahí, ¿ya me escuchan bien? empieza. Dice, bueno, de nuevo. Me contestó la divina entre las diosas. Hijo del Artes, de linaje divino. Odisea de mil trucos. No te quejes, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y a la venerada Perséfone, Perséfone. a consultar en oráculo el alma de Tebano Tiresias, Tiresias. ok, gracias. El divino ciego que Adivino. el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone Lleva tilde. mantener su mente despierta a él solo, que los demás se muevan como sombras. Así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, Circe, ¿quién va pues a guiarme en ese viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Homero, Odisea, Canto Décimo, Madrid, Gredos, 1987. Ay, perdón, mi mala Esto es lo que lectura. es sacado del libro La Odisea, Canto Décimo, Madrid, 1987, página 487 y 502. Está ese contexto. Jackson, ¿me escucha? Osorio. Osorio. Paola. Paola. Señor, Por favor, léame el texto, por favor. sí, señor. Me contestó la divina entre las diosas. Hijo de Laertes. Laertes. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo de mil trucos. No te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada
Perséfone. 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 Gracias, profe. A consultar el oráculo del alma de Tébano Tiresias. 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 El adivino ciego, que conserva su entendimiento firme, a él incluso muerto. Le concedió Perséfone mantener su mente despierta a él solo, que los demás se mueven como sombras, así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbando sobre el lecho y me animo ya que ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y le dije: ah, Circe, ¿quién va? Pues a guiarme en este viaje. Ponme atención. Ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en ese viaje? Signos. Repita. Ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. Bueno, Homero, párame ahí. Palabras desconocidas, por favor. ¿Cuál profe, tiene? pues yo encontré Hades, divino, Perséfone, oráculo, Tébano, Tiresía y Tiresias. Entonces, estas son las palabras suyas. Sí, señor. Entonces, ¿qué significados encontró? Dice, Hades es el paralelo a hebreo y le alude a la morada de los muertos. O sea, es el dios de los muertos en lo griego, ¿sí? ¿Se puede decir así? En los griegos. Y es un dios griego. Sí, es Es la un dios morada griego. de los muertos. Sí. Es la morada de Correcto, los Viviana. Es la morada de los muertos. El Hades es la morada de los muertos. También se conoce como lo que se denomina infierno, ¿no? Sí. Divino, de Dios o de dioses, alucinando con ellos. Correcto. Entonces, el linaje divino quiere decirte que venía de la descendencia de los dioses. Profe, yo tengo otras. Dime, Angélica. Perséfone. Perséfone. No se olviden de la tilde. Perséfone. La que lleva a la muerte a los guardianes. La que lleva a la muerte a los guardianes. Y Perséfone en el texto que era. La venerada. Es como la persona, como la reina que le daban ese don. Perséfone no es el nombre. Perséfone es el nombre. ¿Encontraron Perséfone? Y yo la tengo, profe. Dime, ¿qué es Perséfone? Dice, en la mitología griega existieron muchos personajes representativos, los cuales tuvieron un papel muy importante. Una de ellas fue Perséfone, quien era la diosa de la fecundidad y la fertilidad en la tierra, considerada por todos como una diosa inframundo. Fue una de las mujeres más hermosas de la tierra que vivió su vida desde dos diferentes perspectivas, una de luz y felicidad y otra de oscuridad y tinieblas. Era la diosa del inframundo. Para nosotros, ¿qué es el inframundo? ¿El infierno? El infierno. El infierno. El infierno. Entonces, para su información, la mitología griega tiene que ver con el inframundo, con la parte demoníaca. ¿Me hago entender? Pero los griegos, para ellos eran dioses. Cuéntame. Oráculo. Oráculo.
Encontré mensaje o respuesta que las pitonisas Más y durito, Yolanda. sacerdotes daban. Oráculo, mensaje o respuesta que las pitonisas y sacerdotes daban en nombre de los dioses a las consultas o peticiones que los fieles les formulaban. Correcto. Dícese también, lugar sagrado donde se acudía para consultar a los dioses, el oráculo de los Delfos. Por eso. Entonces, ¿en la actualidad existen los oráculos o no? Sí, Se profe. podría decir que son como las iglesias. Sí. No, donde leen el tarot. Exactamente, esos antros. Esos antros que no son más que negocio y mentira y nada tiene que ver con la parte de Dios, con la verdad. O Entonces, sea que Pero eso algunos viene le de sale. muchos años atrás, ¿no? Muchísimos años atrás. eso viene de mucho tiempo atrás, correcto. Siempre ha existido, ¿no? Por eso, ¿pero eso es de Dios o no es de Dios? No, eso no es de Dios. Exactamente, eso no es de No, Dios. porque eso es mentira. Eso es de... forma de sacar dinero. Eso también es real. Eso también hay una parte que es real, pero eso es con las Eso, cuestiones. eso es una falsedad que, o sea, esas personas utilizan para engañar a las personas. Hay unos que lo hacen con engaño y hay otros que sí tienen relación con esa parte oscura. Pero son muy pocos. Exactamente. La magia Y negra son los que existe, ¿no? poco, digamos, que se dejan como ver o cosas así, no son como tan exhibicionistas. Exactamente. Muy bien. Pero entonces eso no es de Dios. Recuerden, nunca ir a esos sitios. Esos sitios no son de Dios. ¿Entendido? Bueno, ¿qué otra palabra es conocida? Profe, yo tengo Circe, Circe. Ajá. mujer astuta y engañosa. Correcto. Mujer astuta y engañosa. ¿Qué más? Tiresias. ¿Quién era Tiresias? Yo la tengo, profe. Dime, Paola. Tiresias era considerado por los antiguos griegos como el divino más importante y poderoso. Sin embargo, lo más curioso es que su figura no era su mismo don. Y ahí dice otras pocas cosas más. Sí, profe, era como una biografía de él. Entonces, pues yo copié como lo más importante. Mami, ya comí ya fuera. Sí, Paola, es correcto. Bueno. Yo también copié también lo más importante, que es una divino poderoso. O sea, todo como que concluye al mismo, o sea, todo en el texto está relacionado con esas personas, o sea, ese tipo de cosas que existían como lo del oráculo. Correcto. Bueno, entonces, es que eso viene desde la antigüedad. Por ejemplo, el tarot viene desde la antigüedad, por eso era condenado en el Antiguo Testamento, porque adoraban a Astarot. ¿Listo? También dice que en la mitología griega era que habitaba en la isla de Más durito, Yolanda, como es el micrófono que no se le escucha. Se le escucha, pero no duro. Tienes problemas de conexión, Yolanda. Yolanda, tienes problemas de internet. Bueno. Léame la primera pregunta, Alejandro. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. A. Partida del héroe, llegada al Hades. B. Encuentro con la diosa, partida del Ares. C. Llegada al Hades. Encuentro con Tiresia. D. Anuncio del viaje, lamento del héroe. Yo digo que es la D. ¿Profe? Hola. Entonces vamos a ver el texto. ¿Cuál sería el orden? Yo digo que es la B, profe. La B, profe. Léame el texto, Oscar. Listo, profe. Me contestó la divina entre las diosas, hijo de Leartes, del linaje divino.
Odiseo de 1000 trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones del Hades y a la venerada Perséfone, a consultar en el oráculo el alma de Tébano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme. A él, incluso muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta, a él solo, que los demás se mueven como sombras. Así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbado sobre el lecho, y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella dirigí mis palabras y dije, ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en ese viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave. ¿Cuál es el orden entonces ahí? ¿Qué sucede primero? El inicio Pues, del viaje. Inicio del viaje. Que le indican que pues él tiene que cumplir con la misión de llegar a la Hades. Entonces la B. La ve porque dice que se encontró con se encontró con la divina entre las diosas y ahí es donde le da él. Le dice, antes tienes que cumplir otro viaje. Entonces, Y la B respuesta dice, es- ve, encuentro con la diosa y partida del héroe. Es la B, profe. Es la B, correcto. ¿Partida del héroe y llegada al Hades? No. Llegada al Hades y se encuentra con Tiresias tampoco, porque tiene que ir al Hades. Anuncio del viaje y lamento del héroe. Pero es que acá el último es donde dice, se me partió el corazón, ahí está el lamento del héroe. Entonces a mí me partió el corazón, me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir más ni ver la luz del sol. Exacto, por eso yo pienso que es la D. Porque anuncian el viaje, pero el héroe también se lamenta. Pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿La D? Yo sigo con la B. Yo también digo que la B, profe. Porque es que ahí habla del encuentro con una diosa. Ajá. Sí. Y ahí sí, él va a partir a lo que se le ha asignado. Sí. ¿Quién más tiene otra idea? ¿Quién más tiene otra respuesta? Profe, ¿puedes poner las respuestas otra vez, por favor? Ya te las pongo. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién tiene otra? No, profe, yo digo que la D, profe. ¿Por qué la D? La pregunta está diciendo, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente orden. Ajá. Entonces, desde ahí es que empiezan los acontecimientos principales. ¿Y cuáles son los acontecimientos principales? ¿Qué se hace primero? Está hablando de una respuesta que obtuvo él. ¿Qué ocurre primero? El anuncio del viaje. El encuentro con la Correcto, diosa. Viviana. Sí, el anuncio del viaje. Muy bien, Viviana. El anuncio del viaje es lo que ocurre primero. Porque según el texto, Ajá. El anuncio del viaje. Y después del anuncio del viaje, ¿qué es lo que se da después del anuncio del viaje? La partida del héroe. La partida del héroe. Y después,
El lamento, profe, que él está narrando de cómo lloró, se revolcó. Correcto. El lamento, partida, anuncio del viaje, partida y lamento. Entonces, ¿cuál de las respuestas es la que más se adecua a esa pregunta? B, profe, encuentro con la diosa y partida del héroe. Oscar, encuentro y partida, ¿y dónde deja el anuncio del viaje? Sí, es la de Es la de anuncio del viaje, el lamento. lamento del héroe. El anuncio del viaje es importante porque es el que le da el inicio a todo. Sí, y pues según lo que yo entiendo del texto, a mi comprensión, él no se encontró con la diosa, sino que ya estaba con ella. Sí. Entonces por eso yo descarto el encuentro con la diosa a partir del héroe. Sí, es la de, Leamos el texto y vamos a ver si se va a ahí mismo dice, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones. Es lo primero que dice. Andrea. Pero el lamento está bien abajo. Andrea. O sea que eso sí, pero el lamento está bien acá abajo. Andrea, Dice, lea el texto para ver si se encuentra él con ella o es que se encuentra. Ahí mismo dice, me contestó la divina entre las diosas, hijo de Laertes, de linaje divino, odiseo de mil trucos. No te quedes ya más en mi morada contra tus deseos, pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar en oráculo el alma de Tebano Tiresias, el adivino ciego que conserva su entendimiento firme, a él incluso muerto. Le concedió Perséfone mantener su mente despierta a el sol, que los demás se muevan como sombras, así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón, me eché a llorar tumbado sobre el lecho y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, entonces a ella le dirigí mis palabras y dije, ah, Circe, ¿quién va pues a guiarme en este viaje? Hasta el Hades nunca nadie llegó en una nave. En una negra nave, perdón. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. La D. La D. Vamos a mirar la respuesta. ¿Sí la ven? Profe, la D porque está Sí, diciendo, señor. te Sí, quedes está bien, más es la D. en mi morada, o sea, ellos estaban ahí, él moraba ahí. Sí. Desde el principio del texto ya se encontraba con la diosa. No era que iba caminando y se le encontró, no, ya estaban juntos. Desde Ya el principio. estaban juntos, correcto. Correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La La D. D. la D, profe, entonces. Estaba obligados, incluso. Ajá, la D. Listo, entonces vamos con la segunda. Lea la segunda. Dígale quién me la lee. La señorita. No, profe, yo no he leído hoy. ¿Quién es yo? Eliana. Mariluz. Bueno, Mariluz. Ahora, después de Eliana, Mariluz. Eliana, ¿me escucha? Sí, señor. Hágale, Eliana. Después yo, profe. ¿La 2? Sí, la 2. La 2 dice, del texto anterior se puede afirmar que Odiseo es para Circe A, inteligente y sabio, B, noble y adivino, C, adivino y triste, D, noble y astuto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Noble y astuto? Correcto. D. Esa La es D. la Sí. respuesta. La D. Sí. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Ahí ella misma le dice en el texto, profe. ¿Cómo le dice? Ya le digo, espere y verá, profe. Dice, hijo de Lardes, de linaje divino, odiseo de mil trucos. Ujú. O sea, es astuto. Con Odiseo de 1000 trucos, ahí le está diciendo que es astuto. Eso se llama aprender a relacionar significaciones.
Muy bien. Profe, yo saqué trucos, lo busqué y dice procedimiento ingenioso para conseguir algo. Ajá. ¿Y eso es un sinónimo de qué? Astuto. Correcto. La tercera, Mariluz. Dice, en la expresión que los demás se mueven como sombra, que aparece al final del primer párrafo, la palabra subrayada alude a otras almas que están en el Hades. B, otros adivinos ciegos. C, otras mansiones de Hades. D, Hades y Perséfone. Pero dice la palabra subrayada, que los demás se mueven como sombras. La expresión. La C. La expresión que los demás se mueven como sombras, que aparece. La A, profe. Yo también pienso que... La ¿Cuál es la A, respuesta? La A. Otras almas que están en el Hades. O sea, en el contexto nuestro sería otras almas que están ¿en dónde? El infierno. Correcto. En el inframundo. En el inframundo. Entonces recuerden eso. Para los griegos y en literatura griega y en la historia griega, ellos creían que Zeus y que toda esta gente de la mitología eran de Dios. Pero en realidad, si usted va a hacer comparación con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, usted sabe que el demonio fue lanzado no a la tierra, sino a las profundidades de la tierra. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. En la Biblia lo dice. No me acuerdo, Miguel o uno de ellos lo lanzó al demonio no a la tierra, sino a las profundidades de la tierra. Entonces, cuando le hablan del inframundo, que está abajo, cuando le hablan de Vulcano, el dios del fuego, que está abajo de la tierra, entonces Vulcano será Dios o será demonio. Demonio. ¿Cómo? Demonio. 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 Entonces, aquí le doy este tip para que usted, que es curioso de pronto y lee la Biblia. Cuando usted va a la Biblia y le dice en el Apocalipsis, que es claro, le dice carta a la iglesia de Pérgamo. Le dice, tú que habitas donde está el trono de Satanás. Y se pone en el trabajo de averiguar cuál era el trono que tenía Pérgamo, que adoraban. Era el trono de Zeus y Apolo, que es el mismo. ¿Sí me hago entender? Zeus y Apolo le tenían otros nombres, pero es el mismo. Entonces, en la Biblia dice, tú que moras donde está el trono de Satanás. Entonces, ahí se hace relación que Zeus no era Dios. Zeus era el mismo demonio. Y los dioses del Olimpo eran sus demonios y sus legiones. ¿Me hago entender? La carta a Pérgamo, profe. Sí, a la iglesia de Pérgamo. ¿La está buscando? ¿La está buscando? Yo la tengo. Yo la busqué acá. Dice, ¿me escucha, profe? Sí. Bueno, le leo. Carta a la iglesia de Pérgamo. Escribe esto el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así ha sido muy leal conmigo. Párame ahí. Entonces, mira, les está diciendo, tú que habitas donde Satanás tiene su trono, donde mora. Y si usted va a ver qué adoraban ellos, pues ellos adoraban a Zeus. Entonces, saque la conclusión. Zeus hace referencia ¿a qué? Al demonio. ¿A quién? Al demonio. Al demonio. Entonces, eso, y en la literatura y en la historia griega le aparece Zeus, el padre de todos los dioses.
Entonces, ya usted tiene un conocimiento más, cosa que usted cuando va a leer un libro o cuando va a leer la mitología griega o cuando va a ver una película griega, usted ya va a relacionar. Recuerde, el conocimiento se obtiene por asociación. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿En cuál íbamos? La tercera, ¿no? La tercera. ¿Cuál es la respuesta a la tercera? La A. Exactamente, otras almas que están en el Hades. Muy bien. La A, profe. Vamos con la cuarta. Léamela, Mariluz, por favor. Teniendo en cuenta el estilo del texto anterior, ¿es posible afirmar que pertenece al periodo A medieval, B barroco, C moderno, D clásico? ¿A qué periodo? Medieval. Eso ya debe estar claro. Teniendo en cuenta el estilo. ¿Sí se acuerdan de la línea del tiempo? Sí, profe, pero medieval. no tengo claro A la definición de medieval de la Edad Media o que tiene relación con este periodo histórico. ¿Qué imperio surgió primero? El clásico. ¿Cómo? Repíteme, porfa. ¿El clásico? Moderno, profe. No, barroco, el primero, Romano barroco. moderno. El Barroco, primero ¿no? fue el periodo, ojo, cuando aparece la escritura, aparece la historia, porque antes era prehistoria. Desde el siglo I, cuando aparece la invención de la escritura, aparece la historia y surge el imperio griego. Se le conoce como el periodo clásico griego. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de la edad antigua, del clasicismo, del periodo clásico antiguo. ¿Está claro? Después viene la Edad Media. La Edad Media se da después de la muerte de Cristo, cuando cae el imperio romano de Occidente que asesinó a Jesucristo. Surge la Edad Media y termina la Edad Media Sigue el Imperio con la Romano. caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Turco Otomano y se da el periodo del Renacimiento. Y después del periodo del Renacimiento viene la Edad Moderna. Entonces, el texto que habla sobre Grecia, ¿a qué periodo histórico pertenece? Clásico. Clásico griego. Todo lo que tiene que ver con filosofía griega, con literatura griega, con el mundo griego, es de la edad antigua o clasicismo antiguo. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, me van a responder la quinta y la sexta pregunta como tarea. Me la envían y nos veremos dentro de 8 días si Dios permite. ¿Listo? Porque se nos acabó el tiempo. Listo, profe. Hasta el Profe. próximo sábado. ¿Entre semana no hay clase? Esta semana no, porque tengo unas actividades que hacer. Entonces yo les diría qué día nos estaremos viendo porque voy a organizar mañana. ¿Está claro? Sí, Alguna señor. cosa les escribo por el WhatsApp del grupo. Ok, profe, gracias. Listo, feliz semana. Profe, Hasta no, luego, igualmente, gracias. hasta luego, profe. A ver, dime, Profe, cuéntame. No, Dime, que si Yasmín. vas a dejar tarea. Sí, la pregunta 5 y 6 me la responden ustedes. Y me la envían al WhatsApp. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, se me cerró el computador. Bueno, profe. Luego, profe, gracias.
Tranquila, Profe, se me cerró el computador. Ok, Ay. entonces, Hasta ¿cómo se te luego, cerró? profe. Chao. Chao, Mariluz. ¿Cómo se te cerró el computador, Yolanda? Entonces, la pregunta 5 y 6 la respondes. Y recuerda que la respuesta es clasicismo, porque se dio la literatura clásica griega.